Para que son mis amados hermanos, una vez más en esta preciosa hora estamos con ustedes de una forma virtual y damos gracias a Dios por la vida, la salud y pues de estar contentos y saber que así como yo y usted pues seguimos peleando la buena batalla, amén, en el camino del Señor Jesucristo y con la esperanza de llegar a la vida eterna con nuestro Dios, amén. Así que hermanos, quiero con ese gozo que hay en su corazón, con ese agradecimiento que lo caracteriza a usted, quiero invitarlo en esta hora que abra su Biblia en el Salmo 23, amén. Vamos a leer este hermoso Salmo, amén, Salmo 23, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. Quiero darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que están en sintonía, los que están, los que son de casa, los que son de otros países, de otras ciudades, amén, sean bienvenidos y pues a echarle ganas en el camino del Señor, amén. Salmos 23, dice la palabra de Dios: el Señor es mi pastor y nada me faltará, en verdes praderas me hace descansar, en las aguas tranquilas me conduce. Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad, tu amor me acompañan a lo largo de mis días. Y en tu casa, oh Señor, quiero morar para siempre. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Quiero hacer siempre mención cuando si usted tiene una necesidad, una petición, amén, quiero que pues lo escriba ahí y pues ya sabe usted que sin duda alguna pues todos los de la iglesia Benecer lo van a mirar y pues vamos a orar por su necesidad, amén. Así que hermanos, con ese hermoso salmo de confianza, salmo de motivación, ese salmo, hermoso salmo, amén, que nos inspira aliento a no tener miedo, no tener ningún temor y seguir en el camino de Dios. Vamos a adorarle en esta preciosa tarde, amén. Gloria al Señor. Levante sus manos y vamos a darle la alabanza a nuestro Dios y decirle: Señor Jesús, Padre mío, con el corazón, Señor Jesús, venimos ante ti, oh Dios eterno, con un corazón, Señor, sediento de tu gloria, con un corazón, Señor Jesucristo, sediento de tu misericordia, Padre mío. Por eso en esta hora, Señor, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, los que van a estar viendo, Señor, esta transmisión, los que van a estar, Señor, Padre Santo, escuchando, Padre mío, tu palabra, Padre Santo, que tú los bendigas allá donde están, que les des fortaleza, que les des guianza, seguridad, confianza, que tú apartes el temor de nuestras vidas, que tú apartes el miedo, Señor, de nuestras vidas, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sí, Señor, bendito Dios, queremos morar, Señor, en tus brazos y decir, Señor, que tú eres la esperanza, Señor, de cada nuevo amanecer, de que tú eres la luz, Señor, en medio de la oscuridad, de que tú eres, Padre mío, esa fuerza de tus hijos en los momentos de debilidad, Señor, que tú eres la confianza, Señor, de tu pueblo, cuando, Señor, estamos pasando por momentos de confusión, que tú eres, Padre mío, nuestra salvación, Señor, cuando tus hijos, Señor, nos encontramos entre la espada y la pared, Señor. Padre mío, toca nuestros corazones, bendito
bendito Dios. Dígaselo, mi hermano. Hoy vengo a ti. Sí, Señor, con un corazón sediento, con un corazón deseoso de mirar tu rostro. Sí, Señor, te adoramos, mi Dios. Solamente tú, Señor, puedes saciar nuestra alma. Solamente tú, oh Dios, puedes levantar, Señor, aquel que se encuentra caído, mi Dios. Solamente tú, Señor Jesús, puedes ser, Señor, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio, Señor, en medio de las tribulaciones, bendito Dios. Sí, Señor, te adoramos, mi Dios. Te bendecimos, Señor Jesús.
Señor. Dios es grande, Dios es maravilloso. Amén. Dios es infinito en misericordia. Dios es grande, grandemente bueno con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Paz de Cristo, hermanos. En esta tarde, darle la bienvenida a los que se están conectando. Amén. A todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos. Amén. A esta transmisión. Amén. Así que, hermanos, con ese gozo, con ese alegría que lo caracteriza a usted, con ese ánimo y esa sonrisa de que siempre en medio del problema sigue teniendo esa sonrisa, quiero que abra su Biblia en el libro de Génesis. Vamos a leer en esta preciosa tarde, amén, Génesis capítulo 3, amén, vamos a leer el verso de 7 al 10, amén. Génesis capítulo 3, verso 7 al 10. Cuando lo tenga, amén, diga un amén, un gloria a Dios, amén, o gloria al Señor Jesucristo, amén, gloria a Dios. Génesis capítulo 3, verso 7, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo, dice, Génesis capítulo 3, verso 7 al 10. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higueras para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su mujer oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Quiero en esta tarde, de estos 3 versículos que leímos, quiero enfocarme en estas 2 palabras que están en el versículo 10, que dice: tuve miedo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Tuve miedo. Quiero invitarlo a que tome su lugar, que se siente. Si tiene su cafecito al lado, ya sabe, como siempre, amén, disfrute el café, pero también disfrute de esta hermosa palabra del Señor Dios, amén, nuestro Señor Jesucristo. Paz de Cristo, hermanos. Mire, en esta tarde yo quiero compartir con ustedes, quiero hablarles, pues ya sabe de qué, acerca del miedo, amén, que sin duda alguna muchos de nosotros en alguna ocasión la hemos sentido, en alguna etapa de nuestras vidas siempre ha estado pues ahí presente. Déjeme decirle que ese sentimiento, ese miedo, es una emoción muy básica, es una emoción muy que está ahí en el ser humano. Es una emoción muy fundamental en la vida del ser humano. Es una emoción parte de la supervivencia de nosotros como seres humanos que vivimos en esta tierra. Porque déjeme decirle que nosotros como seres humanos, en algún momento, en alguna circunstancia de nuestras vidas, hemos llegado a sentir miedo. Pero a veces hay un miedo destructivo y hay un miedo de precaución. Si yo miro que en un lugar, en cierto lugar, ahí está pasando algo que no debería de estar pasando, un acontecimiento de que me puede afectar a mí, entonces automáticamente mi pensamiento, mi mente, las millones de células que conforman la mente humana van a activarse y me va a dar un miedo que me va a indicar a mí que si paso por ese lugar puedo sufrir algo inesperado, puede afectarle algo a mi vida. Pero hay otra circunstancia o otra, mirándolo desde el otro ángulo, que hay un miedo que nosotros nos puede afectar. Hay un miedo que nosotros como seres humanos que está ahí, y ese miedo nos afecta a nosotros
que no nos deja ni avanzar y al contrario nos retrocedemos en el nivel que nosotros nos encontramos. Entonces, vemos que de cualquier forma que usted vea, el miedo es un sentimiento o es algo natural del ser humano, es parte de la supervivencia de nosotros. ¿Qué es el miedo? El miedo es una sensación de angustia provocada por una presencia, por la presencia de algún peligro. Ese es el miedo. Ahora, cuando nosotros hablamos de superar nuestros temores, cuando nosotros hablamos de superar los temores que nosotros tenemos, a veces, la mayoría de las veces nosotros nos referimos a la intimidación o amenaza que sentimos o que sufrimos de parte del enemigo con el cual nosotros estamos batallando. Y en este caso, amén, es nuestro adversario, que es Satanás, el que quiere dañar nuestras vidas, el que quiere hacerlo usted caer, el que quiere perjudicar a su familia, el que quiere, amén, dañar su estado emocional, el que quiere dañar su estado espiritual. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de superar nuestros temores, nos referimos de esas cosas, de la intimidación, de las amenazas del enemigo, de las cosas que nos pueden afectar. Amén. Ahora, déjenme decirlo de esta forma. Satanás es un ingeniero, amén, muy especializado en construir miedo en el ser humano. Si no me escuchó bien, se lo voy a repetir otra vez. El enemigo es el ingeniero especializado en construir miedo en nuestras vidas. Porque muchos de nosotros, amén, cuando estamos por empezar algo, estamos por emprender a hacer algo, y empezamos a dudar, empezamos a sentir cierta cosa que nos incapacita para poder llevarlo a cabo. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestra mente y dejamos que ese miedo se apodere de nosotros, eso automáticamente nos paralizamos y no nos deja ni avanzar, ni nos deja, amén, llevar a cabo lo que nosotros tenemos en mente. Entonces, Satanás, el enemigo, es un arquitecto, es un ingeniero de construir miedos en el ser humano. Amén. Ahora, es interesante que nosotros veamos esto, porque ahorita estábamos leyendo Génesis capítulo 3, versos 7 al 10. Es interesante ver que en la primera referencia de miedo que se menciona en la Biblia es precisamente en el versículo 10, donde el hombre se refiere da esa expresión hacia Dios. Dice, el hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí y tuve miedo, porque estaba desnudo. Entonces, la primera vez que se puede ver esta palabra, amén, esta reacción en la palabra de Dios es en ese lugar. Ahora, yo quiero hablar con usted acerca de este mal que afecta a muchos de nosotros, y esto puede llegar a afectar no nomás a los que están abajo, no nomás los que están empezando, sino que todos y cada uno, las personas, no importando el nivel que se encuentre la persona. Puede ser una persona que viene empezando, puede ser una persona que ya va la mitad, amén, de su trabajo, o puede ser una persona que está por encima de un nivel académico o nivel profesional, lo que usted quiera. O incluso puede llegar a afectar entre ministros, pastores y todos. Es un miedo que está ahí presente, porque es parte de la naturaleza del hombre. Amén. Ahora, uno de esos miedos que nosotros podemos ver es el miedo al rechazo que nosotros podemos experimentar. Y yo me quiero hacer una pregunta a mí, y se lo quiero hacer a usted también. Mire, quiero que usted me diga,
o yo le voy a decir a usted, ¿cuándo el miedo en sí se convierte en un problema? Mire, el miedo se convierte en un problema o en mi problema cuando empieza ese miedo a ser disfuncional en mi vida. ¿Cómo es eso? Mire, la Biblia nos enseña a nosotros que esta pareja se andaban paseando en el huerto de Edén. Ahí estaban ellos, contentos. Pero ellos fueron seducidos por cierto personaje para fallarle a Dios, para pecar contra Dios. Entonces, cuando este hombre, Adán, le contesta a Dios y le dice, me escondí porque tuve miedo, porque estaba desnudo. Entonces, este hombre se escondió porque tenía miedo a lo que Dios iba a responder, a cómo Dios iba a reaccionar ante esa circunstancia, ante esa situación. Entonces, vemos que ese miedo se empezó a disfuncionar. El enemigo llega a la vida de esas personas y empezaron a distorsionar la relación que había entre Dios y ellos. Empezó el enemigo a trabajar de una forma negativa en ellos, de tal manera que llegó a disfuncionar esa relación que había entre Dios y el hombre. Entonces, ahí es cuando vemos que el miedo se convierte en un problema. Ya no es un miedo de precaución, ya no es un miedo de advertencia, sino ya es un miedo disfuncional, ya está corrompido. Entonces, por eso Adán dice, el hombre le contesta y dice, escuché que te paseabas por el huerto y tuve miedo y me escondí porque yo estaba desnudo. ¿Por qué? Porque el enemigo empezó a trabajar en la vida de ellos y empezó a sembrar cosas negativas en ellos con la finalidad de distorsionar la relación que había entre el hombre y Dios. Entonces, ya estaba una relación disfuncional. Eso fue la consecuencia de que ellos obedecieron a lo que el enemigo les había o le hicieron caso a lo que el enemigo les estaba seduciendo a hacer. Ahora, yo me pregunto, tal vez ellos se dijeron, es que ya no somos lo suficientemente buenos para presentarnos ante ti. Y mire una cosa tan curiosa, precisamente esa arma es lo que el enemigo usa en estos tiempos en la iglesia de nuestro Dios, que llega en nuestra mente, en nuestro pensamiento, ciertas palabras y empezamos a decirnos a nosotros mismos, es que ya no soy capaz de hacer eso, ya no soy capaz o no soy suficientemente bueno para presentarme delante de Dios. Yo no sé cuántos usted se ha mirado o se ha topado con gente que decía, antes yo le servía a Dios, antes yo le entregaba mi vida a Dios, antes yo predicaba el evangelio, yo evangelizaba todos los días, traía yo almas a los pies del Señor, hacía yo trabajos y todo para aquí, para allá. Pero llegó un momento en que el enemigo empezó a trabajar en ellos y al momento en que el enemigo empezó a trabajar en sus mentes y ellos empezaron a ceder a esos pensamientos negativos hasta llegar en un momento de estar en una condición donde ellos sentían que ya no eran agradables ante Dios, que ya no eran, que sentían que Dios los iba a rechazar a ellos. Pero ¿sabe qué, hermano? Déjeme decirle que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, dice la palabra de Dios, que no importa, dice la palabra que 7 veces cae el justo y 7 veces torna otra vez a levantarse. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que nosotros servimos es un Dios de misericordia, es un Dios de compasión, es un Dios que todavía ama a su creación, es un Dios que todavía está dispuesto a extender su mano y darle una oportunidad más a aquellos que alguna ocasión, alguna vez sintieron un miedo al rechazo, ¿qué va a decir Dios?
de lo que ellos le habían fallado. ¿Sabe qué? Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros sentimos miedo al rechazo, no es que Dios está calificando al ser humano de una forma negativa. No, es que nosotros permitimos que el enemigo entrara en nuestra mente y de esa forma él trabajara, amén, para afectar nuestro pensamiento y de esa forma quedarnos en el lugar que estábamos o que estamos en este tiempo. Yo he visto hombres y mujeres que decían, no, yo es que antes servía yo a Dios, antes yo llevaba alma, yo predicaba, me invitaban y hacían esto y ahorita ya no se acercan a Dios porque ellos creen que Dios los va a rechazar. No, Dios no rechaza a nadie, Dios siempre está esperando con los brazos abiertos para que tú vengas y le vuelvas a pedir otra vez perdón, para que Él te vuelva a levantar una vez más y te pueda dar una nueva oportunidad en este camino. Amén. Entonces, nosotros mire, esto es lo más triste, porque a veces nosotros mismos evitamos el rechazo al encubrir nuestro verdadero yo. ¿Sabe qué? Déjeme decirle que Dios está esperando que te presentes delante de Él como realmente eres. Dios está esperando, mire, usted nomás póngase a pensar, ¿qué hubiera dicho Dios? Si Adán hubiera dicho, ¿sabes qué, Señor? Pequé, la regué, me arrepiento, Señor, acepto, fue mi error. De cualquier manera, Dios no lo hubiera rechazado. Aún con todo y eso, Dios es un Dios de misericordia. Entonces, el problema es que nosotros, para encubrir el rechazo que nosotros aparentemente pensamos que Dios tiene hacia nosotros, entonces nos empezamos nosotros a refugiarnos en cosas que no nos ayudan para nada. Le voy a poner un ejemplo. Hay hombres que dicen que prefiero trabajar que ir a la iglesia. Prefiero enfocarme en mis estudios. Y no estoy diciendo que es malo, porque trabajar no. La Biblia dice, hermano, el que no trabaje, pues que no come. Y la Biblia nos enseña a nosotros que tenemos que prosperar, tenemos que ir de aumento en aumento, todos los días, en el camino de Dios. Entonces, lo que pasa es que nosotros vestimos nuestro verdadero yo, o cubrimos nuestro verdadero yo de la presencia de Dios. ¿Y cómo lo cubrimos? Con trabajo, con excusas, con no sé qué, con esto, con aquello. Nosotros encubrimos nuestro verdadero yo delante de Dios, cuando Dios siempre está abierto, con los brazos abiertos para recibir a usted y darle una nueva oportunidad. Y muchas veces nosotros nos escondemos en nuestros dolores, en nuestras luchas, en nuestras pruebas, y creemos que esas luchas, que esas pruebas son parte de nosotros, cuando no nacimos con esos problemas. Yo me pongo a pensar, cuando dice la Biblia que Adán y Eva empezaron a coser hojas de árboles y se taparon ellos. El error está aquí, es que no es que se hayan tapado, sino que ellos, esas hojas, lo hicieron ellos parte de ellos. Ese es el problema en este tiempo, que nosotros los problemas lo hacemos parte de nuestra vida cotidiana, lo hacemos parte de nuestro yo. No, es que yo tengo problemas, es que mi situación, mi diabetes, mi colesterol,
mi enfermedad. No, no es parte de nosotros eso. Es que yo no puedo dejar las drogas, es que yo no puedo dejar el alcohol. No es, mira hermano, en Cristo hay poder. Dios es infinito en misericordia, es infinito en poder para darnos una vez más una oportunidad y poder restaurar nuestras vidas. Pero no hagamos esos problemas o esos obstáculos parte de nuestras vidas. Porque eso es el problema de Adán y Eva, que las hojas, Dios quería vestirlos de otra manera. Dios quería vestirlos a ellos de otra forma, pero ellos agarraron eso y se cubrieron ellos con eso. Y eso ellos lo agarraron como si fuera parte de ellos, cuando no era esas hojas parte de ellos. ¿Y cuáles son las hojas con las cuales nosotros estamos cubiertos en este día? ¿Será el alcoholismo, las drogas, el trabajo, un sinfín de cosas que, qué sé yo, cuál sea la cosa que usted esté batallando? Eso puede ser su hoja. Pero déjeme decirle que Dios en esta hora, en esta tarde, lo quiere revestir de su Espíritu Santo y que se despoje de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante, mirando el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Solamente Dios, hermano, hermana querida, te puede dar una oportunidad más. No hay ser humano en la tierra que te pueda extender la mano. Solamente Dios te puede bendecir, solamente Dios te puede dar la oportunidad que tú te mereces en tu vida. Entonces, ahora, el miedo al rechazo. ¿Sabe qué? El miedo al rechazo viene de una percepción errónea que nosotros tenemos del amor y la gracia de Dios. Es que nosotros pensamos, mira hermano, a veces nosotros tenemos una percepción errónea de Dios. O vemos las cosas espirituales, o vemos a Dios de una forma que Él es un Dios cruel, Él es un Dios que castiga, Él es un Dios que es insensible. No. Lo que pasa es que una vez que nosotros hayamos tenido ese miedo adentro de nosotros, tenemos una percepción diferente de lo que verdaderamente es Dios. La Biblia dice que Él es amor, que Él está lleno de gracia, de misericordia para con sus hijos. Yo le quiero invitar en esta tarde, mire, si Adán y Eva se vistieron de hojas y ellos se escondieron de Dios, porque aquí vemos que ellos hicieron algo que nosotros todavía podemos remediar en este tiempo. Mire, ¿por qué no hacemos algo? En lugar de escondernos de Dios, ¿por qué no vamos y nos escondemos en Dios? Porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros. Y ¿sabe qué? Mire, para que no digan, que el hermano Pedro que se la está inventando, se la sacó de la manga. No. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 27, versículo 5. Dice el salmista, pues, por eso es que le digo, vamos a escondernos en Dios. Y no vamos a escondernos de Él, sino busquemos escondernos en Él, porque estando en Él, amén, recibimos bendición. Dice la palabra de Dios, pues Él me ocultará allí cuando vengan las dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alto, donde nadie me alcanzará. Entonces, cuando nosotros dejamos el miedo a un lado y nos refugiamos en Cristo, amén, entonces nos pondrá en una roca alta donde nadie nos podrá hacer daño. ¿Por qué?
porque el que mora bajo la sombra del Altísimo, el que habita, amén, bajo la Señor Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor Jesús, amén. Entonces, cuando usted mora, amén, bajo la sombra del Omnipotente, hermano querido, entonces usted va a ver la gloria de Dios, usted va a ver la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque usted está cubierto por la mano de Dios. Usted ya no está deambulando solo como cualquier cosa allá afuera, sino que va cubierto por la poderosa mano de Dios. Amén. Entonces, ese es el miedo que nosotros tendemos. Ahora, otra de las cosas es el miedo a lo desconocido. Y eso es lo que muchas veces ha venido a afectar a nosotros, nuestras vidas, incluso en el área laboral, incluso en el área espiritual, en cualquier tipo de área. El miedo a lo desconocido es lo que nos afecta mucho a nosotros en cualquier área de nuestras vidas. Cuando nosotros vemos esto, miramos que Adán tenía miedo porque estaba en un territorio desconocido. Y todos y cada uno de nosotros, mire, cuando Adán escuchó la voz de Dios que le preguntaba, ¿a dónde estás? Este hombre ya se encontraba en un área desconocido, en un área que no conocía. Ya no era el mismo lugar donde se paseaba antes, donde tenía esa relación hermosa con Dios. Ya era un área totalmente desconocido. Ya no tenía control de lo que, ya no sabía lo que había a su alrededor. Entonces, este hombre se encontraba en ese lugar. Ahora, y las hojas, mire, quiero ilustrárselo de esta forma. Las hojas se convirtieron en la protección, en el invernadero de esta pareja. ¿Y cuántas veces o cuántos de nuestros hermanos y hermanas, esas hojas, esas dificultades, esos problemas, lo han agarrado ellos o lo hemos agarrado nosotros como parte de nuestras vidas, como el invernadero, como un lugar donde nosotros estamos invernando? Déjeme decirle, cuando usted se refugia en sus problemas, en sus dificultades, en las cosas que le afectan a usted emocionalmente, déjeme decirle que es el lugar perfecto para que crezcan y den frutos los pensamientos irracionales. Es el lugar perfecto donde usted puede ver el crecimiento de los pensamientos irracionales. Le voy a poner un ejemplo. Mire, una persona que dejó de confiar en Dios, una persona que dejó de ir a la iglesia, ¿qué es lo primero que dice? No, es que yo estoy mejor aquí en la casa, ¿para qué voy? Me topo con los hermanos que siempre me miran feo, que me señalan, que este y que el otro, que para allá y para acá. A todo le encuentran problemas. El que está en problemas, a todo le encuentra problemas. Entonces, cuando nosotros nos encerramos en un lugar desconocido, en un problema que no conocemos, en un ambiente desconocido, y nuestra alma, nuestro pensamiento empieza a invernar en ese lugar, es el lugar perfecto para el crecimiento de pensamientos irracionales. Por eso es que la iglesia tiene que tener mucho cuidado cómo nosotros enfrentamos los obstáculos que nos vienen enfrente, las cosas que estamos, con los cuales estamos batallando. ¿Quién es más grande? ¿El problema que tenemos enfrente o el Dios que vive en el cielo? Es Dios el que vive en el cielo, el más grande que cualquier obstáculo, cualquier problema. Y Él tiene la capacidad, amén, de quitar todo miedo,
todo temor en nuestras vidas. Y una de las cosas que nosotros podemos ver cuando estamos en un lugar desconocido es que ese lugar desconocido está lleno, repleto de esta frase. ¿Y qué pasaría si? ¿Y qué pasa si? ¿Qué tal si no? ¿Y si no puedo? ¿Y si no la hago? El lugar desconocido, en ese lugar, en ese invernadero, se empiezan a formar cuestiones, preguntas, que automáticamente estamos incapacitando nuestra fe como cristiano, de que ya no la vamos a hacer, de que ya no la vamos a poder armar, y empezamos a señalar, no, es que Dios me va a rechazar, Dios me va a señalar. No, Dios no te va a rechazar. Lo que pasa es que tú dejaste que esos pensamientos germinaran en tu corazón. Por eso estás pensando, por eso estamos pensando de esa forma. No es el hermano, no es el pastor, no es el líder, no es el diácono, no es la hermana, no son los jóvenes, no, ese soy yo. Mi felicidad no depende de los que están alrededor de mí. Mis emociones no dependen de los que están alrededor de mí. Mi felicidad, mis emociones dependen de aquel que fue en la cruz del Calvario y que con todo y eso miró a aquellos que estaban abajo de la cruz y sin rechazarles nada a ellos les dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Es porque no sabemos. Amén. De la misericordia de Dios, de la compasión de Dios. Porque cuando entendemos y sabemos de la misericordia de Dios, entonces va a ser como lo que dice ese corito que dice, me gozo el lunes, me gozo el martes, el miércoles también, llega el jueves y me sigo gozando viernes, sábado y domingo también. Entonces el Hijo de Dios se empieza a gozar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque su mente no es un invernadero de cosas negativas, sino es un lugar donde empieza Dios a trabajar porque nosotros, dice la palabra y nos enseña la palabra de Dios que somos templos del Espíritu Santo. Y si nosotros somos templo, ¿qué es lo que se hace en ese lugar? Se construyen sueños, se construyen visiones. Hay familias que se sientan y planean futuros y cómo van a servir a Dios. Se empiezan a formar sueños, visiones. ¿Por qué? Porque en ese lugar está la presencia de Dios. De esa forma debería de ser el pensamiento del ser humano y no darle cavidad a las cosas negativas que se nos pueden presentar. Amén. ¿Sabe qué? A veces nosotros miramos las cosas de Dios como si, no, es que Dios es un Dios cruel. Y empezamos a pintar a Dios de una forma negativa. De una forma que no es como la Biblia lo dice. Déjeme decirle que aparte de que Satanás es arquitecto para construir pensamientos negativos en nosotros, también Satanás es un pintor especializado que forma imágenes negativas en nuestras mentes para que de esa forma le fallemos a Dios. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Satanás empezó, tu Dios no es así, tu Dios, lo que pasa es que tu Dios es un Dios envidioso, no quiere que tú tengas esto, no quiere que sepas esto, y empezó a pintar a Dios de una forma que no era. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado como hijos de Dios, como cristianos que somos.
los que estamos empezando y los que ya están más para allá, de cómo nosotros, amén, nos estamos conduciendo, cómo controlamos nuestros temores, nuestros miedos, cómo los enfrentamos cada día. Dice el apóstol Pablo en el libro a los Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7, dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Dile a Dios lo que necesitas y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarás la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará tu corazón y su mente mientras vivan ustedes en Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Cuando nosotros vivimos confiado en Dios, va a pasar lo que el apóstol dice. Así que experimentarán, cuando ustedes viven bajo la cobertura de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando usted se esconde en Dios, entonces usted va a empezar a experimentar la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Todo lo que el pensamiento del hombre puede entender, lo supera la paz de Dios. Y la paz de Dios cuidará tu corazón y tu mente mientras vivas en Cristo Jesús. Cuando nosotros vivimos bajo la cobertura de Dios, entonces Dios va a tener cuidado de nuestra mente, de nuestro corazón y de todo lo que nosotros hagamos. Por eso dice el apóstol Pedro, dice que nosotros tenemos que tener cuidado, porque el enemigo anda allá afuera como león rugiente buscando a quien devorar. Y él busca devorar a aquellas personas que en su mente piensan que Dios es un Dios rencoroso, es un Dios insensible, es un Dios que no tiene misericordia. Esas imágenes son las que ponen el enemigo en la mente del hombre. Pero Dios, dice la palabra del Señor, que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las artimañas del enemigo. Para eso apareció Jesucristo, para deshacer todas esas obras que Él ha construido en tu mente, todas esas imágenes que Él ha construido en tu mente. Jesucristo vino a este mundo, hermano, hermana querida, para deshacer todas las obras del enemigo que te han estado afectando, que te han estado haciendo daño. Es hora de que te dejes de esconder de Dios, sino que te escondas en Dios, que te refugies en la misericordia de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que esta pareja sintieron miedo a lo desconocido. Y cuando nosotros sentimos miedo a lo desconocido, nos hacemos un sinfín de preguntas que no vienen ni al caso. Hay una frase que dice, muy famoso, que dice: cuando voy a un lugar, voy a ese lugar y dicen: yo vengo aquí porque puedo, no vengo para ver si puedo, vengo aquí porque puedo, por eso vengo. Entonces, el Hijo de Dios, el cristiano, tiene que tener esa mentalidad. Estoy aquí en el camino de Dios porque puedo en Cristo Jesús, porque hay poder en el nombre de Jesucristo. Por eso estoy aquí. No estoy para ver si puedo, sino porque puedo. Estoy en este lugar porque puedo. Por eso Dios me ha puesto en este lugar. Dígase usted mismo, dígale a su vecino, a su hermano: porque puedes, estás en este lugar. No es que si vienes a ver si puedes, sino porque podemos. Por eso estamos, porque la iglesia Benecer
puede avanzar, por eso está en este lugar. No es que a ver si puede, sino que puede, por eso se encuentra peleando la batalla en esta tarde. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria, gloria al Señor Jesús. Amén. Eso es lo que dice el apóstol. Amén. Cuando estemos bajo la cobertura de Dios, experimentaremos la paz de Dios, que supera todo lo que nosotros, lo que esta mente puede entender. Eso es lo que supera Dios. Dios supera todo lo que mi mente puede entender. Y la paz de Dios cuidará mi corazón y mis pensamientos cuando vivo bajo Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, esta pareja nos enseña que ellos tuvieron miedo. Tal vez ellos tuvieron miedo al castigo. Ellos pues, le habían pintado a un Dios cruel, a un Dios envidioso, a un Dios insensible. Amén. Y esta pareja sintieron miedo al castigo. Y algunos, con todo respeto, algunos cristianos le tenemos miedo a Dios. ¿Sabe qué? Déjeme decirle esto, mire. A veces nosotros le servimos a Dios porque le tenemos miedo al infierno. Nosotros, hay personas que usted les pregunta a ellos, a ver hermano, ¿por qué usted le sirve a Dios? ¿O por qué usted va a la iglesia? En una ocasión le pregunté a una persona, porque esa persona siempre decía, no, es que yo aquí, es que yo allá, y que yo para acá, que yo allá, que y que el otro. Y yo le dije, hermano, le dije, ¿y por qué usted viene a la iglesia? No, es que yo vengo a la iglesia porque la verdad es que le tengo miedo al infierno. Oh, entonces viene a la iglesia porque le tiene miedo al infierno. ¿Sabe qué? Muchos de nosotros tenemos ese pensamiento. Servimos a Dios por miedo al infierno. Vamos a la iglesia por miedo al infierno. Jóvenes, varones, hermanas que le sirven a Dios porque su mamá le dice, si no obedeces Dios te va a castigar, si no obedeces te vas a ir al infierno, porque Dios allá manda a los desobedientes. No, ¿sabe qué? Yo le quiero decir que la Biblia nos enseña a nosotros, ahorita se lo voy a decir, y quiero que abra su Biblia para que vea. Mire, a veces nosotros las personas obedecen a Dios por miedo a las consecuencias. ¿Sabe qué? Cuando tu relación con Dios es genuino, cuando tu relación con Dios es puro, esa relación se va fortaleciendo. Es como si usted estuviera en su primer amor. Ay, Señor, qué bonito eres. Mire, cuando usted conoció a su esposa y usted le llevaba flores, la enamoraba, tenía su retrato, su fotografía en la cartera, usted estaba trabajando y todo el tiempo sacaba la cartera y la miraba, la contemplaba, le acariciaba y hasta besito le daba esa foto. ¿Por qué? Porque sentía usted una emoción, algo que dicen por ahí, mariposas en el estómago. ¿Por qué? Porque quiere a esa persona y siente tener una relación genuina con esa persona. Ahora, cuando usted tiene esa relación con Dios, una relación genuina, una relación sin
sin máscaras, una relación donde usted le confiesa todo a Dios, donde usted le cuenta todo a Dios, donde hay sinceridad, donde usted abre su corazón y empieza a derramar su alma, y Dios empieza a acariciar su alma, y Dios empieza a llenar su corazón de su gloria, su pensamiento, de su misericordia, y ese amor se va fortaleciendo todos los días. Déjenme decirle que cuando ese amor está bien fortalecido, entonces ese amor que usted siente por Dios es lo que lo va a motivar a usted a servirlo a Él. Entonces ya no va a ser, claro, seguro que sí, el infierno ahí va a estar, pero cuando usted pone el amor por encima de todo, entonces ese amor que usted siente por Dios, ese amor es lo que le va a hacer a usted avanzar un paso, 2 pasos, 3 pasos todos los días, y se acerca más a Dios. Ese amor es lo que lo va a impulsar a servir a Dios. Entonces yo ya no vivo sirviendo a Dios por miedo del infierno, sino yo vivo sirviendo a Dios por amor a Él. Y cuando ese amor se fortalece, ya no me enfoco en eso, aunque sé que ahí está el infierno, pero me enfoco en el amor de Dios. Y ese amor se va fortaleciendo cada vez más, y ese amor es lo que me va a llevar a la salvación y a la vida eterna. Porque el amor que siento por mi Creador me hace trabajar de Él, me hace ser parte de su cuerpo. Entonces, el problema es cuando nosotros le servimos a Dios por miedo al castigo. No le sirva a Dios por miedo al castigo. Sírvale a Dios por convicción, porque lo salvó, porque por su infinita misericordia, por el amor que usted siente hacia Él. Ese debería ser el centro, el motor que lo impulsa a usted a servir a Él. Miren lo que dice. El amor tiene que ser el motivo principal por el cual usted está en este momento sirviendo a Dios y mirando esta transmisión. Miren lo que dice en el libro de Primera de Juan. Quiero que abra su Biblia, Primera de Juan capítulo 4, verso 18. ¿Ven? Dice la palabra de Dios, dice, en esa clase de amor, amén, en esa clase de amor no hay temor, refiriéndose al amor de Dios. O sea que cuando yo estoy empapado del amor de Dios, no tengo temor. ¿Por qué? Porque mi Dios es mi todo. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo el temor que yo le tengo a eso. Me expulsa todo eso. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y si esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Mira usted cómo el apóstol nos describe eso. Que si todavía sigues teniendo miedo, es porque no has experimentado el verdadero amor de Dios. Qué grande es misericordia de Dios. Grande e infinito es el amor de Dios. Por eso yo les decía, cuando, mire, en un matrimonio, le voy a ser sincero, mi esposa tiene defectos, yo tengo defectos, pero el amor que le tengo yo a ella cubre esos defectos. Mis hijos tienen defectos, yo tengo defecto hacia ellos, pero el amor que yo siento hacia ellos quita todos esos, cubre esos defectos y me enfoco en el amor hacia ellos. Así es Dios.
Cuando tú has experimentado ese amor de Dios, amén, expulsa todo el temor que puedes llegar a tener en tu corazón. Por eso es que teniendo a Dios en nuestros corazones es el mejor amor que nosotros mejor amor que nosotros podemos llegar a tener, porque Él es grande en misericordia. Él es, ese es el Dios que yo sirvo, que a su amor, aún con mis defectos, Él sigue siendo Dios. Amén. Les voy a contar esto. En una ocasión, un jovencito, téngame paciencia, ya vamos a terminar, amén. En una ocasión un niño estaba jugando en la sala de su casa, jugando, y la mamá tenía en la sala una mesita. Entonces, en esa mesita había muchas reliquias, muchas figuras, y había un patito de cerámica. Ese patito era algo apreciado, significativo para la mamá. Y ese niñito andaba jugando y se tropezó con la mesa y cayó el patito. Y se rompió el patito. Y el niño miró al patito, que el patito estaba quebrado. Levantó el patito y lo escondió. Y pasaron los días y la mamá se dio cuenta que no estaba el patito. Y la mamá le preguntó a sus hijos, hey, ¿alguien vio el patito? ¿Alguien miró el patito? Porque ya no está el patito. Y nadie miró nada. Hasta el final el niñito decidió confesar, mamá, yo rompí el patito. Yo fui el que rompió el patito y lo escondí porque tuve miedo que me ibas a regañar. Lo escondí porque tuve miedo que me ibas a castigar. Entonces la mamá levantó el patito, agarró pegamento, los unió, los pegó y los puso otra vez en la sala de estar, en la mesa de estar. Y ahí lo puso. ¿Y qué le quiero decir con esto? Que todos en alguna ocasión de nuestras vidas hemos tenido un patito roto. Pero ¿sabe qué? Aún con todo y eso, Dios tiene un pegamento que se llama misericordia. Y ese pegamento que se llama misericordia es lo que Él te quiere dar a ti en esta tarde. Ese pegamento de misericordia. Que Dios está siempre con los brazos abiertos, esperando que tú confieses con tus labios que le has fallado, que no le has servido como deberías de servirle, que tal vez te has estancado, que tal vez no le has dado lo mejor que tú le puedes dar al Señor. Todos en alguna ocasión tenemos un patito quebrado, pero Dios tiene un pegamento que se llama misericordia. Quiero que vayamos, amén, Génesis capítulo 3, verso 21, y con esto voy terminando. Quiero leer este versículo, Génesis capítulo 3, 21, enseñándole a usted, mi hermano, mi hermana, jovencito, jovencita, que aunque nosotros nos cubramos de excusas, de todo lo que usted quiera ponerle, con todos esos defectos que tenemos, estamos cubiertos, Dios siempre está esperando que le demos la oportunidad de que Él sea el que nos cubra, el que nos proteja. Dice la Biblia, Génesis capítulo 3, verso 21, dice, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su mujer. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Que en nuestras vidas podemos vestirnos de defectos, de excusas, de que no puedo, de que no la voy a hacer, de un sinfín de excusas, de peros. Pero con todo y eso,
Dios te quiere venir a vestirte de su misericordia. Porque Él mandó a su Hijo hace miles de años atrás para dar su vida en la cruz del Calvario, para que todos tus miedos, tus temores, tus defectos, con todo y eso, Él vino a cubrirte de su misericordia. Dios quiere bendecirte. Déjeme decirle que según los que estudian, los psicólogos, existen 6 emociones primarias que dominan la mente del ser humano. Y esas son las alegrías, la sorpresa, la ira, la tristeza, el asco y el miedo. Y en esta mente tan compleja hay 100 millones de neuronas, de células que se juntan para trabajar y reaccionan a lo que nuestros ojos ven día a día. Yo te quiero preguntar en esta tarde, ¿vives cubierto bajo el amor de Dios? Porque hemos visto que cuando tú tienes esa relación con Dios, ese amor echa fuera todo el temor, todos esos miedos que tienes. Vamos a darle gracias a Dios por su misericordia. Vamos a darle gracias a Dios por su infinito amor. Quiero que levantes tus manos y que le des gracias a Dios en esta tarde. Vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, te doy gracias, mi Dios amado, por tu infinita misericordia, Señor, por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Padre mío, perdónanos, Señor Jesucristo. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tus hijos. Perdónanos a nosotros, Padre mío, por no, Señor Jesús, poner nuestra mirada en ese amor perfecto, Padre mío. Ese amor, Señor, que echa fuera el temor, Padre Santo, bendito Dios. Por eso te quiero dar gracias, Señor, en esta hora. Gracias, mi Señor, por tu infinita misericordia, por todo el amor que tú demostraste en la cruz del Calvario, por tu misericordia que viniste a derramar, Señor, sobre nuestras vidas. Te doy gracias, Padre mío, por cada uno de mis hermanos que estuvieron viendo, Señor, esta transmisión, Padre mío. Señor Jesús, yo no tengo nada que darte, Señor. Solamente mi agradecimiento, solamente un corazón, Señor, lleno de gratitud, lleno de agradecimiento, lleno de alegría, Señor, de deseo, Señor, de servirte cada día mejor. En tu nombre, Señor Jesucristo, echamos fuera, Padre mío, todo miedo, Señor, que quiera apoderarse de nuestra mente. Todo temor, Señor Jesucristo, que el enemigo ha querido venir, Señor, a formar en nuestra mente. Por eso yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por el privilegio, Señor, que tú le has dado a tu pueblo de servirte, Señor. Por esa bendición de ser parte de un pueblo, Señor, que ha sido redimido por la sangre del Cordero precioso, Señor. Bendito Dios, te doy gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios amado. Te pido que bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos. Que esta enseñanza, Señor Jesús, les hagas ver, Señor, que no hay mayor amor, Señor Jesucristo, que el que tú puedes ofrecer a cada uno de nosotros, mi Dios. Padre mío, bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a nuestro pastor, Padre Santo.
su vida, su mente, su corazón, su familia, sus hijos, su entrada, su salida, Señor Jesús. Bendice a nuestro hermano diácono, Señor Jesús. Padre mío, te ruego, Padre mío, que tú estés siempre con su familia, nuestro hermano Arcides. Que tú, Señor Jesucristo, estés con ellos. Bendice, Padre Santo, mi Dios amado, nuestro hermano Mario, Señor Jesús, su familia, sus hijos. Te pido también, Señor, que bendigas, Padre Santo, nuestro hermano Saúl, Señor Jesús, su familia. Bendice a nuestro hermano Ronaldo, Padre Santo. Señor, llénalo de tu gracia, de tu misericordia. Bendice a nuestro hermano Rogelio, Señor, donde quiera que él esté, Señor, con su familia. Bendice, Padre Santo, nuestro hermano Jaime, Señor Jesucristo, a su familia, Señor. Bendice a nuestro hermano Gastón, Señor, Padre mío. Te pido, Señor, Padre Santo, por cada uno, Señor, de mis hermanos. A mi hermano Demetrio, Señor, que los bendigas. Que tu sangre, que tu misericordia cubra sus vidas, Padre mío. Te pido que bendigas, Señor, a mi hermano Paulino, Señor, su familia. Bendice, Señor, Padre Santo, la vida de los jóvenes, mi Dios. Ten misericordia, Señor, de ellos. Que puedan ver, Señor, que el amor genuino, Señor, que proviene de ti, Padre mío, es lo que echa fuera el temor, Señor, Padre Santo, y nos motiva, Señor, nos alenta, Padre Santo, a seguir adelante, Señor Jesús, aún con todo problema, dificultad y obstáculos, Señor. Te pido, Señor, Padre Santo, por el hermano de mi hermano pastor, Señor, Padre Celestial, por su familia, Señor, por su mamá, Padre Santo, bendito Dios. Te pido por nuestro hermano Tony, Señor, por su familia, mi Dios amado. Bendice, Padre Santo, a cada uno, Señor, nuestro hermano Jimmy, Señor, Padre Celestial, su familia, su hogar, Señor. Bendice, Padre Santo, a toda la iglesia de Benecer, Padre Santo, hasta el más pequeño, hasta el más grande. Tal vez se me escapa sus nombres, Señor, pero tú conoces sus vidas, sus mentes, sus corazones. Bendícelos, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Y que tú seas, Padre Santo, el que reprenda, Señor, al devorador, Padre Santo, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Te doy gracias. Amén. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Quedamos despedidos. Amén. Gracias por su sintonía. Gracias por su paciencia. Así que echemos todos los kilos encima. Amén. Sin dar parte al enemigo. Así que, hermanos, adelante. Amén. Feliz noche y que Dios me los bendiga. Amén.